Por favor, al contacto está vía Zoom Mario Zamaja, el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Paraguay. Mario, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos perfectamente. Gracias por atendernos un viernes de noche para conversar un rato con nosotros. Estamos desde GEN tratando de dar un poco de información y contexto en este horario. Y uno de los temas que nos viene picando hace rato y queríamos hablar precisamente con usted sobre esto es el de acceso a las vacunas. Cuando hablamos con Argentina nos dicen, mira, el 70% de las vacunas están en 10 países. Brasil dice, nosotros también ya estamos produciendo vacunas, pero va a ser insuficiente. ¿Qué análisis se puede hacer hoy de esto que el año pasado pintaba, bueno, vamos a esperar la solidaridad quizás de los países más ricos, y la realidad que hoy nos toca vivir a los países más pobres? Sí, buenas noches a todas y todos y muchas gracias por el espacio. Y me dejen empezar por decir que estoy sin mascarilla porque estoy solo, por eso no quiero que se tenga el mensaje errado, pero la mascarilla sigue siendo obligatoria. Creo que el tema de la distribución equitativa de las vacunas es un tema fundamental. El secretario general de las Naciones Unidas lo ha definido el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad. Y eso son las palabras de nuestro secretario general Antonio Guterres, por varias razones. La primera razón, claramente, es que la distribución equitativa es una cuestión clara de derechos humanos básicos, del derecho a la vida y a la salud. Existe también una Agenda 2030, uno de los objetivos de desarrollo sostenibles pretende lograr salud y bienestar inclusivos sin dejar a nadie atrás. Esto es un punto fundamental, la cuestión de derechos, pero también hay una razón muy práctica y esta viene de la epidemiología. La epidemiología nos muestra claramente que ningún país estará salvo de las consecuencias de la pandemia hasta que todos los países estén protegidos de igual manera. Y yo creo que eso sea un punto fundamental. Estamos luchando para eso. El mecanismo COVAX, yo sé que existe muchísima frustración en el Paraguay, pero le puedo decir que esta frustración existe en casi todos los países del mundo. Pero el mecanismo COVAX hasta hoy es el mayor mecanismo global de adquisición de vacunas que hemos tenido en la historia, y en este caso es un mecanismo multilateral, y yo creo que el multilateralismo sea imprescindible. Y el mecanismo COVAX está haciendo un esfuerzo enorme para que se pueda, de una cierta forma, equilibrar y hacer más equitativa la distribución, el suministro de vacunas y un acceso equitativo. Uh-huh. El mecanismo COVAX, para dar una idea de la complejidad, pero también del esfuerzo que está haciendo, el mecanismo COVAX hace parte de un mecanismo más amplio que llamamos de ACT. Es un acelerador que incluye también esfuerzos no solo para la vacuna, pero para 3 pilares: el desarrollo, la producción, el acceso a las pruebas diagnósticas, a los tratamientos, y el pilar COVAX, que es la vacuna. Y el pilar COVAX incluye a la Organización Mundial de Salud, a la UNICEF de la parte de Naciones Unidas, pero también a la Coalición para la Promoción de Innovaciones ante las Epidemias, CEPI, la Alianza Mundial para las Vacunas y Inmunización, Gavi. Es un esfuerzo muy, muy fuerte de la parte de muchísimos organismos internacionales, con el apoyo también bastante fuerte, yo diría, de muchos países. Por eso esto es nuestro esfuerzo global, y yo espero que paulatinamente pueda reequilibrar un poco este inicio que no ha sido lo que queremos todos para nuestro planeta y para la humanidad. Mario, buenas noches. Si bien es cierto, hay una carrera para que lleguen todas las vacunas a todos los países disponibles, Paraguay prácticamente confió en que el mecanismo COVAX iba a hacer llegar de la forma más rápida a nuestro país las dosis disponibles por las cuales había adquirido en su momento, según lo que nos explican a nosotros desde lo que hizo el gobierno. Ahora, según lo que usted nos explica, el criterio que se tiene en cuenta es epidemiológicamente, o cómo finalmente es que deciden desde el mecanismo COVAX a qué país le va a llegar, en qué orden las vacunas, porque si es un criterio epidemiológico, a nosotros por
por la población nos va a llegar tardísimo, porque somos un país de 7 millones de habitantes, y si nos vamos a comparar con otros países pobres, obviamente nos va a llegar más tarde. O sea, ¿cómo es la selección? Si es por número de población, por criterio epidemiológico, por quién compró mejor, quién tiene mejor relación con COVAX. O sea, ¿cuál es el criterio finalmente para que lleguen antes las vacunas? Sí, no, el último punto que has citado absolutamente no es un tema de quién tiene las mejores relaciones con COVAX. Es un mecanismo complejo de decisión que mira a varios aspectos, a la preparación para recibir la vacuna y suministrarla, y en eso el Paraguay estaba muy bien avanzado, a criterios sí epidemiológicos, a criterio de posibilidades o no del país de adquirir vacunas de otra forma, pero quiero dejar algo claro, sí es lento, pero esta impresión que el Paraguay se está quedando último es una impresión no verídica. Yo estoy en contacto diariamente con mis colegas en otros países, no solo en Latinoamérica. El Paraguay está entre un grupo inicial de países que está recibiendo la vacuna a través del COVAX. Creo que todos, consultando la prensa de varios países, tengan la dimensión de las dificultades globales de suministro de vacunas. La producción a nivel mundial no está tan rápida como lo desearíamos, y yo creo que hoy demos el puntapié y se abrió el canal y se va a incrementar paulatinamente, pero es necesario tiempo y es necesario paciencia. Lo sé que estoy hablando como en todo el mundo, con gente que está extremadamente frustrada, pero yo creo que hoy muy positivamente se empezó con el COVAX. Hay quien se está reyendo de la dimensión muy reducida de la primera partida, pero esto va a dar una cobertura a casi todo el personal de blanco. Creo que es un paso fundamental y espero que muy temprano se puedan recibir más dosis sobre esto. Es un problema que no es exclusivo del Paraguay, están todos en la misma situación. Por eso creo que hoy tenemos que estar muy contentos que por lo menos en los próximos días el personal de blanco va finalmente a estar protegido, podrá trabajar de forma más segura, y paulatinamente va a venir para todos los otros. Pero las expectativas tienen que tomar en cuenta que la producción no es tan rápida como todos lo desearíamos a nivel mundial. Sí, yo entiendo el argumento y la justificación, Mario, atendiendo justamente a la demanda de vacuna que hay a nivel mundial, que escasea evidentemente y la producción no alcanza. Sin embargo, hay países que han hecho compromisos y han obtenido una buena cantidad de vacunas. Por ejemplo, estamos hablando de Canadá. Quiero remitirme nomás a esos hechos concretos para señalar lo siguiente. Se apuesta mucho al discurso de la multilateralidad y de que estos acuerdos de COVAX, por ejemplo, son posibles gracias a la unión y a la unidad de varios países. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, Mario, solamente unos cuantos países, y que son casualmente los países del centro y no la periferia, las que tienen prioridad. Esa es la parte que uno nos lleva a preguntar si efectivamente, y no digo que uno tenga que prescindir de la ONU, al contrario, creo que hay que apostar a la ONU, pero se pregunta a uno si no hay mucho cinismo a nivel internacional en cuanto a eso. Se habla mucho de la cercanía del prójimo y de ayudar a los pueblos, y sin embargo esa ayuda se está retrasando, y en países como los nuestros, Mario, y yo sé que usted bastante entiende perfectamente esta situación, en países como los nuestros en Latinoamérica la gente se muere por falta de atención médica y en este caso de vacuna. No quiero decir que el mecanismo COVAX haya fracasado hasta ahora, porque en realidad es una herramienta nomás también, Mario, de, digamos, las grandes corporaciones que son las que fabrican estas vacunas, pero sin lugar a dudas, COVAX, la ONU, OMS, OPS han tenido una cuestionable labor, por lo menos al inicio de esta campaña masiva en los países de Latinoamérica, Mario. Sí, no hay duda que en la primera fase hemos tenido comportamientos
individualistas de muchos países y una dosis de cinismo muy fuerte. Pero lo que usted ha mencionado, el hecho que algunos países, sin mencionar ninguno, pero que algunos países han tomado sus medidas iniciales de forma muy agresiva casi, esto es lo que impide el funcionamiento de mecanismos multilaterales como el COVAX. Yo creo que después de esta fase inicial, muchos países, incluyendo algunos de los países que han comprado muchas vacunas en la primera fase, varios de estos países ahora están también apoyando muy fuerte el mecanismo COVAX desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de organizar y de garantizar el suministro de vacunas con el mecanismo COVAX. Por eso sí, no hay duda que lamentablemente hemos tenido comportamientos de este tipo, pero yo estoy muy esperanzado y con mucha confianza que cada día que pasa se va a mejorar esta mirada multilateral por los elementos que citaba antes, el elemento de derecho, pero también el elemento de que varios países ahora se están dando cuenta que dejar grandes partes del mundo, no es solo Latinoamérica que está atrasada en relación a Europa o al norte del continente, pero se están dando cuenta que dejar partes del mundo abiertas al virus significa producir nuevas cepas, significa aumentar el riesgo global de cepas que puedan escapar a la vacuna, que puedan ser más agresivas, más infecciosas o más letales. Y por eso yo creo que estamos en el buen camino. Quizás no con la velocidad que todos desearíamos, pero la dirección es la buena. Mario, en esa línea, ¿verdad? A la ONU se le puede encontrar un montón de críticas, pero también un montón de hechos que en los últimos más de 70 años han favorecido, digamos. Hay discusiones en donde se han colaborado, de erradicar enfermedades hasta, en fin, el fin del apartheid en Sudáfrica. Hay un montón de elementos. Y digo, nomás pienso en esto, ¿qué será que se va a proponer cuando quizás estemos en otra etapa, no en esta fase tan crítica? Porque, por ejemplo, uno ve estos reportes que dice la Organización Mundial de Comercio impide que las patentes, el gran negocio hoy en día de las farmacéuticas, sea libre para que los países puedan producir sus vacunas. ¿Tendremos quizás en algún momento una lógica de pensar que las vacunas son un derecho humano? ¿Serán esas las conversaciones del futuro, Mario? Y yo espero que sean las conversaciones del presente ya, y en el futuro seguramente cuando se salga de la pandemia que está poniendo una presión, es una presión completamente inédita sobre todo el mundo, es una presión claramente desde el punto de vista de salud, pero es una presión que se está volviendo politizada en todo el mundo, no es solo el Paraguay, casi todos los países tienen una presión política muy fuerte, la presión social, la gente no es solo la inquietud de la enfermedad de la COVID-19, pero la gente no sabe cómo supervivir en muchos países porque no se puede trabajar como se trabajaría normalmente. Los niños con la escuela es un problema. Es una tensión muy fuerte. Yo creo que cuando salimos de esto se va a hacer una revisión de qué ha sido y yo espero que eso lleve a fortalecer, a reforzar instituciones multilaterales. La OMS no es perfecta, las Naciones Unidas no son perfectas, pero había una parte del Evangelio, no sé bien cómo se dice en español, pero que hablaba de aquel que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra, ¿no? Exactamente igual. En situaciones de este tipo, yo creo que sería más útil que buscar las imperfecciones, sería más útil juntar esfuerzos para salir de una crisis global que no hemos tenido en 2 o 3 generaciones. Después creo que es necesario un análisis muy profunda y que organismos, en este caso hablamos de salud, pero que organismos como la OMS y otros, porque usted me ha mencionado la Organización Mundial del Comercio, miren a cómo hemos todos juntos a nivel global gestionado esta pandemia y busquemos las formas de reforzar
el multilateralismo. La solución no es huirse del multilateralismo y cada uno por sí, esta no funciona. Es claramente buscar las formas de reforzar cada día más los instrumentos multilaterales y ver en dónde han fallado, que se pueda evitar que fallen de la misma forma en futuro. Mario, un gran abrazo, gracias por este tiempo con nosotros, que tenga buen resto de jornada, buen fin de semana. Igualmente a ustedes, muchas gracias por tenerme, muchas gracias. Mario Zamaja es coordinador residente de la ONU en Paraguay, y tengo acá el dato, digamos, lamentablemente ya se nos acaba la conversación, pero qué fuerte es este mensaje que tengo acá, recibía mientras hablaban. Es cierto, dice, la OMS dijo a principios de febrero que se administraron 200 millones de dosis de vacuna. 200 millones de vacunas contra la COVID. El problema es que el 75% de las vacunas están en los 10 países más ricos. Entonces, eso es lo que te desacomoda completamente. Por supuesto, estamos casi que en la diplomacia de escuchar a todos los sectores defender, digamos, sus posturas, pero yo no sé si Israel, por ejemplo, que está terminando de vacunar ya, va a estar a favor del multilateralismo, o si esas críticas que parecían gritos al aire de Trump contra la OMS hace un año no tienen mucho de asidero, ¿verdad? Finalmente. Los anti-máscaras, anti-tapabocas que ya se vacunaron. No, que no, los ¿Los anti-tapabocas será que se vacunan también? No sé. En teoría no. No dudo. O sea, hablando de Estados Unidos y de los países centrales, digamos, los países del centro, mañana Estados Unidos completa los 100 millones de vacunados. Era una promesa de los 100 millones de Joe Biden, que se completa en el día 58. Que arrancó con Donald Trump. Hablando de los países ricos, porque le agradezco a mi fuente que está siempre muy atenta y sabe mucho, sabe y mucho. Miren las placas. Atención a esto, porque esto es de lo que teníamos que hablar. Dosis aplicadas como proporción del total mundial. Atención a la torta. Estados Unidos, dice Richard, va a llegar a 100 millones. Tiene casi el 30%. 29,8% son datos del 15 de marzo, son unos días nada más. China, 14%. Que según el Frente Guazú tiene, ¿cuántos? ¿Habitantes? No, ¿cuántas millones? 14 millones de dosis. Me huele a bola también, La Unión Europea, 13,8% de las vacunas. India, que es otro de los grandes focos después de la enfermedad, 8,3%. Reino Unido, muy activo, 7,2%. Y el resto del mundo, por debajo de Estados Unidos, 26,3%. El resto del mundo, o sea, sumen esto: Reino Unido, India, Europa, parte de Europa, China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos, de cada 100 se llevan 45 vacunas. De cada 100 vacunas, 45 son para chinos o estadounidenses. Imagínense cómo el resto no podemos pelear. Es una locura. Es una locura. Miren esta cobertura. A Carmilla que le gustan las gráficas. La cobertura excesiva intencional. Esto es un dato de UNICEF, es decir, el porcentaje de la población que ya está cubierta. ¿Cómo estamos en Canadá? No veo bien los números acá. Arriba está, no. Canadá arriba, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Nueva Zelanda, que tiene una gran manera de atacar la pandemia. Unión Europea, Chile aparece. Que tienen de más vacunas, sí. Que tipo ya nos pueden dar un poquitito. Quisieran, pero... ¿Para qué quieren de más? De lo que yo entiendo, cuando dice 750% más, quiere decir que tiene hasta más de 7 veces de más su población. De su población. Claro, de lo que requiere su población. Por cada canadiense hay casi 8 dosis. El problema es que ellos son muy buenos, encima son buena gente los canadienses. Sí, pero el problema es que no recibieron todas las vacunas. Correcto, en muchos casos esto tiene que ver con reserva. Esto tiene que ver con reserva. Hay gente que reservó esta cantidad de países que reservaron, pero tampoco tienen todavía. El gran problema en Europa. También, pero por eso es que es tan importante discutir ese último punto que les decía. La Organización Mundial del Comercio le dijo una APE a los países cuando le plantearon: liberen las patentes y vamos a fabricar nosotros la vacuna. Ya me acuerdo. Porque el chiste está en que las farmacéuticas y los estados han invertido miles de millones de dólares en las investigaciones y ahora quieren recuperar. Hay que recordar la frase de Vladimir Putin cuando quería obtener fondos para la investigación de la Sputnik. ¿Qué le dijo a los empresarios rusos? Esto va a ser un gran negocio. Sí. Y efectivamente lo es.
El problema es que mientras discutimos esto que se planteaba en esta discusión diplomática casi entre Richard y el representante de la ONU, en realidad yo cuestionaba más bien está bien tu punto. Lo que quiero decir nomás es que nosotros mientras discutimos esto, si está bien el multilateralismo, si lo otro, se está muriendo gente. Se está muriendo gente. Y eso es inhumano. O sea, teniendo la posibilidad de salvar muchas más vidas, que otra vez sea el mercantilismo el que marque la hoja de ruta. Absolutamente. La salud siempre fue un negocio. Claro, pero digamos, no cuando la humanidad está amenazada. ¿Y por qué? Más que nunca, justamente. Bueno, hay gente que en plena guerra, por ejemplo, hicieron... claro que sí. Y no, y eso, esta es otra guerra. Hay gente que no tiene empatía, que no tiene corazón, y acá hay un negocio. Epa, y se muere la gente. Ayúdame, pero a mí qué me importa, te dicen, y acá tenés. Esta tenés las gráficas, ¿crees que te explique la gráfica? Por favor, explícame. Ahí tenés Canadá, 750%. Casi. Súper bien explicado acá. 600. Ahí está. Ya entendí. ¿Viste? Está muy bien. Bueno, terminada la discusión. ¿Te da rabia? ¿En serio te da rabia? A mí me da rabia. ¿Qué? ¿Ser paraguayo? Y sí, Y bueno, ustedes nacieron acá, cabeza chicos. negra que nació. Pero no, o sea, yo no sé. Vamos a suponer que somos Paraguay nomás, ¿verdad? Y que sobre 8 millones de habitantes tenemos 45 millones de vacunas. Ustedes no van a estar así como, che, ¿para qué queremos? O sea, ¿no necesitan verlos de al lado? No. ¿No? Entonces vos también serías No sé. egoísta y mercantilista en ese... Yo soy re egoísta luego. Pero Yo, no por tenemos- ejemplo, me diría, bueno, vamos a negociar. ¿Qué tenés para darme? Yo te voy a dar, a ver, tengo 3, 4 millones de vacunas. ¿Qué tenés vos, por ejemplo? Hoy me decía- negocio. La gente se va a morir nomás luego de algo, algún día. Hoy me decía un amigo Hay que eso, ver así todo. la geopolítica, cómo se va a reordenar después de esto. Las potencias, Estados Unidos, China, Rusia. Hay reportes que dicen que Estados Unidos presionó a países amigos para que no acepten la Sputnik, por ejemplo, ¿verdad? Hay denuncias de eso también. Y que ahora Estados Unidos que va a la empezar... AstraZeneca también está... Claro, suerte de guerra lo de comercial. AstraZeneca, que fue nuestra gran discusión, AstraZeneca tenía misma o igual o menor cantidad de Eficacia. no, de reacciones Contraria, discutibles, contrarias que la Pfizer. Pero se discutió la AstraZeneca por su origen, por el elemento político detrás. Pero ¿De bueno, dónde era la AstraZeneca? De Yo ya estoy... Oxford, británica y tantas vacunas. Sueca. Ah, traigan más cualquiera. no, a nosotros ya traen cualquiera. Pero digo, para entender nomás que esto Hasta es... la vencida, ¿eh? Porque viste que a veces, Claro, repito nomás, nosotros estamos hablando todos los días de esto y parece, bueno, porque nuestro problema es falta una cama en clínicas, pero es global y mucho más grande. Bueno, ¿qué hacemos, señor director? Susan, ¿tiene algo más para compartirnos antes de ir a la pausa? No, hablamos un rato con Rolando Martínez. Esta semana habíamos hablado con el expresidente de la Asociación de